Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Soy Irina Rodríguez Calderón. Durante este podcast vamos a ir platicando acerca de cómo tener un desarrollo integral del ser humano, desde el área prenatal hasta el adulto mayor. Es importante que todo el desarrollo integral de la persona, desde las diferentes áreas, nos puedan ayudar a crecer juntos como sociedad. Espero que te guste, crezcamos juntos y lo disfrutes junto conmigo. Hola, buenas noches. Estoy súper contenta de que estemos otra vez aquí compartiendo algo diferente. Y estoy muy contenta de que esté Edgar aquí con nosotros. Muchas gracias, Irina. Programador neurolingüista y es una persona que acompaña. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito de lo que haces. Yo soy facilitador dentro de ser facilitador, como programador neurolingüístico. Hay una parte que se llama reencuadre de salud. Es que eso era lo que te decía yo. Ya. Entonces es lo que yo tomé y es lo que he aplicado mayormente todo el tiempo. Es en lo que me he enfocado y por eso empecé a trabajar con la asociación civil, se llama Desde el Alma. Entonces yo trabajo con ellos porque tenemos un programa donde gente con problemas de sistema inmune, ya sea cáncer, anemia, leucemia, lupus, este tipo como de enfermedades bastante pesaditas, les dábamos asistencia suplementaria, les dábamos asistencia nutricional, porque había un especialista que estaba acompañándonos en el proceso, y también estaba la parte del acompañamiento, porque algo que hay que estar bien claro siempre es que no ayudamos a nadie, les damos ese acompañamiento. Entonces, en el acompañamiento, una de las cosas que teníamos o que ofrecíamos era la parte de enseñarles un poco cómo gestionar también estas emociones a través de tecnologías que proporciona esta parte de la programación. Claro. Y también la parte de tú como persona, el valor que tienes, no como hombre o mujer, simplemente como humano y qué es lo que mereces por ser humano. Entonces ahí es donde entraba yo. Mientras se lleva el proceso, porque es un proceso que no tiene definición de tiempo, estamos en el acompañamiento de este tipo de gestiones, pero en sí el proceso es justo usando la radiestesia, que es como lo que ya estábamos haciendo hace rato. Empezamos un poco a hacer preguntas, ver qué responde el inconsciente, a ver, oye, si el cerebro ocasionó esto, el cerebro sabe cómo repararlo. Claro. Esa capacidad tenemos. Entonces ahí empezó esta onda. Oye, Edgar, a mí me encantó como la oportunidad de invitarte. Primero porque, bueno, aparte que nos conocemos. Sí, claro. Veo en ti una persona y de lo que haces y todo, veo en ti una persona como un hombre sensible con su rol de hombre. Gracias. ¿No? Que creo que eso es muy importante. Y entonces me encantaría que nos contaras un poco cómo llegas a esto del acompañamiento, a esto, por ejemplo, de las constelaciones, a esta parte de, pues sí, un poco de tu experiencia de vida que te hacen ser hoy, pues, este hombre que eres, ¿no? Ok, creo que si me permites, quiero agradecerte también primero por invitarme. Me sorprendió mucho cuando me dijiste. Es algo como que tenía en mente, ojalá que esto se presentara pronto, y llegaste con la idea y dije, bueno, es alguien que conozco, es alguien que admiro y Gracias. También respeto mucho, te quiero mucho también. Creo que hemos compartido, decíamos, ¿no? Creo que a veces nos conocemos un poco más que nuestra propia familia y creo que eso está muy chido, ¿no? También poder entender, porque creo que una de las cosas que un hombre sensible a veces, digámoslo desde su rol masculino, socialmente no puede tener es una buena amiga. Claro. Sí, es como de, no, algo trama ahí más, ¿no? Como una amistad pura. Exacto. Y sí lo hay también. Creo que se tiene que entender totalmente el rol de, como hablábamos un poquito fuera ya de esto, es la parte de somos humanos siempre ante todo. Y creo que ahí parte todo. Como desde que yo era pequeño, como fui desarrollándome, y no sé si quieras que vayamos como comentando, claro, por favor, estos puntos. Es que para mí es muy importante saber cómo, pues obviamente la persona que eres hoy, pues fue algo que se formó desde antes. Entonces cuéntanos cómo llegas aquí. Porque, bueno, este canal generalmente va enfocada a mamás y a papás. Entonces es muy interesante porque les va a venir muy bien. Exacto. Y aparte, lo que te contaba es este enfoque diferente que hoy en día queremos dar. No nada más va, hacia el crecimiento de los papás, ¿no? Porque a veces era mucho educación, tips, etcétera. Pero me he dado cuenta que
proceso personal de cada quien como papá, no nada más como, en mi caso, como maestra, es básico para formar un niño, ¿no? Entonces, niño y niña. Entonces, a mí me encanta desde tu parte exterior, ¿no? Que ahora lo puedes vivir como adulto, pero cómo lo viste también de niño. O sea, es increíble para que también los papás se den cuenta que pueden ser estas personas sensibles con sus hijos y las mamás aprender a llevar a sus niños a esta parte que creo que es básico. Ok. Voy a empezar con esta parte de que me tocó ser el hijo mayor de familia. Mi padre y mi madre se casan jóvenes. Al año de que ellos se casan, intentan tener un hijo, no pueden, y de repente llego yo a deslumbrarles la vida. Y como que todo estaba muy padre ahí, ¿no? Como que el primero, tranquilo, sí, con sus cuestiones de conflicto, pero llegó de repente otro hermano, y luego llega mi hermana, y como que ella empieza a mover la dinámica muy fuerte. Entonces, esos padres que tuve en ese inicio eran unos padres, como te lo explico, muy jóvenes, que les hacía falta conocimiento sobre muchas cosas de la vida y que aún tenían un montón de proyectos personales que querían desarrollar. Entonces como que se volvió un poco pesado esta dinámica para ellos de decir, pues tenemos 3 hijos y demandan mucha atención, mucho tiempo, muchas cosas, ¿no? Entonces me gustó siempre que mi padre y mi madre sabían resolverse muy bien. Y creo que eso es algo bien clave. Que como papás siempre va a haber conflictos y, por ejemplo, siempre van a lastimar a los hijos porque eso es inevitable. ¿Sí? Y creo que en algunas pláticas eso ya lo hemos tocado, ¿no? O sea, es que tú puedes cuidar lo más que puedas de los hijos, pero es inevitable prestar atención a cada detalle porque tienes una vida propia también. Y creo que si algo tuvieron mis padres al inicio fue que no descuidaron su vida. Ahora que estoy donde estoy, puedo ver muchas cosas. Con un panorama más amplio puedo incluso comprender muchas de las cosas que hicieron. Pero en mi caso particular, aislando a mis hermanos, algo que encontré siempre fue que como era el mayor, mi padre tenía esta mentalidad de, ok, tengo 3 hijos, si el mayor hace cosas bien, entonces los demás lo van a seguir, porque es el primero, ¿no? Y creo que muchas veces esto pasa. De hecho, hay estos estudios, ¿no? Sí, y fenómenos también. Claro, donde dependiendo si es el mayor, claro, si es el del medio, si es el último, hay todo un movimiento familiar. Hay un acomodo muy específico que a veces lleva las dinámicas familiares a lo que pues son las familias. Pero algo que influye mucho, y yo lo considero que es muy importante, es la cultura en la que vivimos. Vivimos en una cultura donde el que sufre más gana y el que violenta más pues es parte del triunfo, ¿no? Entonces violentamos y hacemos un daño en la familia, violencia intrafamiliar. Somos el número 1. México es el número 1. Y creo que eso es algo bien importante. Porque yo noté cómo mi familia fue dejando esa violencia. Realmente creo que eso fue algo bien, bien importante. Y yo creo que tiene que ver con los contextos familiares de cada padre. Cuando tú como papá te unes con tu pareja y no tienes conciencia de qué es lo que tienes aquí atrás en información y de formación, porque a veces estando dentro es bien difícil darse cuenta y tienes que salirte, pero a veces, ¿cómo le haces? Claro. Entonces, cuando estás tú dentro de esa dinámica, empiezas a observar esta información que te precede. Y dices, ok, ya la veo, pero ¿y ahora qué hago? Entonces yo recuerdo o tengo muy presente esta parte donde mi padre me dice, tienes que ir a la escuela, tienes que hacer esto, muy buenas notas, esto que... Yo recuerdo aprendí a leer y escribir súper pequeño, rapidísimo. Y tú como maestra, y más el método que tú enseñas, sabes que a veces eso no es lo mejor para el desarrollo. Hay tiempos, hay momentos. Y pues obviamente en una cultura que favorece la violencia, lo que menos va a favorecer es una buena educación. De hecho, la educación ayuda a prevenir la violencia, ¿no? Claro. Entonces, si lo que es más favorable para la cultura es la violencia, lo que menos va a estar presente es, obviamente, esa parte. Y algo que yo noté en mis padres es que específicamente a mí nunca me violentaron. Al menos no físicamente ni verbalmente, no en mi infancia. Y creo que eso tuvo mucho peso en que yo pudiera expresarme y sentir. Porque llegó un momento donde más bien yo recibía como este freno de no hagas ciertas cosas por parte de tíos, primos,
incluso en la escuela, ¿no? A mí me tocó todavía una maestra que nos golpeaba cuando yo estaba recién ingresado en la primaria. Y yo me acuerdo que me rebelaba porque como yo no había vivido esto en casa, era ¿por qué voy a permitir que tú, aunque seas quien seas, vengas a golpearme a mí? Y de hecho recuerdo que hice un alboroto en la escuela, ¿no? Porque en varias ocasiones, cuando la maestra iba a golpearnos, era una mujer muy, muy viejita, a veces ella salía herida porque me quitaba y se golpeaba en las cosas. Entonces una vez se lastimó y me querían echar la culpa. Y recuerdo perfectamente a mi mamá venir y decir, a ver, ¿qué está pasando? Y creo que ese es el inicio de todo padre. Estar alerta de qué está pasando con los hijos. Entonces, algo que a veces a los padres se les olvida es que toman a los hijos, o lo hablo al menos desde lo que yo viví en mi experiencia, pero creo que aplican en muchísimos casos, que quieren que el hijo sea lo que el padre quiere que el hijo sea. Claro. Y eso lo que va a provocar es nada más que la persona sea una réplica de ese padre o de esa madre. O todo lo contrario. O todo lo contrario, porque se llega a hartar de que lo quieren incitar a que sea eso. Y es esta parte del alma, ese albedrío, ¿no? Que dice, a ver, espérame, es que yo no quiero elegir esto. Entonces es, en parte, yo creo que mi mamá siempre estuvo, mi papá siempre estuvo como de ¿quién quiere ser? Pero después llega este momento que empieza a crecer y vienen mis hermanos y entonces, no, ya no es quién quiere ser, es tienes que ser, debes de ser. Al menos para mí esa fue la experiencia. Como el cambio. Y yo recuerdo cómo incluso tengo esa transición, ¿no? De, por ejemplo, un niño que tenía libertad de llorar, que me decían, está bien, llora, es lo que estás sintiendo. Y no me recompensaban ni me castigaban por eso. Pero llegan mis hermanos y cambió todo. Y es como de, no, es que ahora no te lo puedes ni permitir. Y me volví como un soldadito en ese sentido, ¿no? Y era el mejor promedio de toda la escuela, era literal, pues un ejemplo, ¿no? En el sentido de, miren, es perfecto, entre comillas. Y cuando empezó como a seguir este proceso, yo recuerdo que tenía como 10 años y te lo juro que estaba un día por irme a dormir y dije, estoy harto de esta situación, ya no quiero. Y recuerdo que con intención empecé a inventar una historia y echar mentiras. Con intención. Y dije, ya no quiero. Y obviamente eso movió muchísimo a mis papás porque de ser esa parte ejemplar, oye, como que no haces esto, dices que no hay tarea, o mandaban recados y era muy inteligente. Verbalmente hablaba ahí con las maestras y como era el que siempre cumplía con todo, pues me creía, no decía nada, no está mintiendo. Y maté a mi abuelita quién sabe cuántas veces y maté a la mamá de la maestra y no, es que no, porque esto y no, porque el otro. Pero obviamente pues mi mamá decía, pues ¿cuántas mamás tiene? ¿Tú cuántas abuelitas tienes? Llega un momento donde esa falta de criterio como niño no te deja ver más allá, ¿no? Y terminas cayendo en esto. Y muchos papás, por ejemplo, conmigo han venido muchos papás que dicen, es que mi hijo está mal. Y yo le digo, no está mal. El que está mal es el entorno, ni siquiera ustedes. Yo siempre le digo a los adultos, no hay culpa, solo responsabilidad. Si tú eres el padre y tú eres el adulto que está guiando a esa criatura, tú tienes que ser responsable de todos los sentidos. Y no nada más es darle comida, vestimenta y un techo. No es lo único que se tiene que hacer, pues si no es una mascota. Claro. Sí. Entonces, yo recuerdo como estas intervenciones de mis padres durante mi infancia y algo importante en ellos fue que fueron buscando siempre, fueron buscando. Y yo creo que terminan encontrando una situación donde dicen, yo como persona tampoco quiero esta vida, ni para mí, ni para mis hijos. Y recuerdo que como en quinto, como a los 11 años, empecé a tener como esta asistencia psicológica. Entonces creo que eso fue también algo muy importante. Porque yo recuerdo que mi terapeuta de ese entonces, pues era un psicólogo para adolescentes y niños, me ponía a hacer dinámicas. Y me decía, es que no entiendo cómo tus dinámicas a veces terminan siendo como si fueras un adulto. Y literalmente, por ejemplo, yo no podía decir una mala palabra. Yo no podía ofender a un adulto. Yo no podía hacer muchas cosas. Por ejemplo, llegó un momento donde no podía llorar. O sea, no puedes llorar. Claro. No puedes esto. No te puedes quejar. No te puedes enojar. No puedes hacer nada que no se te diga que tienes que hacer.
Y muchos papás a veces quisieran eso. Pero ¿por qué? No por hacerle un daño al hijo, obviamente. Eso no, está claro. Yo creo que algo que vamos pensando es, o sea, como no se quejan, no lloran, no todo. Todo fluye perfecto, exacto, ¿no? Porque la cultura nos ha enseñado que no está bien mostrar todas las matices que un humano tiene. Claro. Porque entonces caes en la cultura, entonces eres una víctima y entonces hay que echarle ganas para que sufras y hay que echarle ganas para que te vaya mal y seas el rey de esto, ¿no? Y otra cosa que yo creo que me ayudó mucho es que mi mamá me limitó un montón el contenido que veía. Si no era aprobado por mis papás, yo no podía ver algún tipo de... A mí me pasó igual con mis papás. De película. Ajá. Y pasó algo chistoso, ¿no? Porque llegó una edad donde yo ya tenía más criterio, había más autonomía y me desvelaba horas viendo todo el contenido que no podía ver. En aquel entonces me acuerdo que me gustaba la música, amo la música. Y me gustaba ver los videos musicales, que era lo que en aquel momento era como lo wow, ¿no? De la música. Y me acuerdo que en la noche me ponía a ver MTV en mute, o sea, ni siquiera podía escuchar la canción, pero yo quería ver el video musical. Ya cuando fui creciendo, ya nada más por pura visualización del video, ya sé qué canciones. A veces ni empezaba el sonido. Ajá. Entonces, justamente lo que tienen los niños, que a mí me gusta mucho, es que ellos van equilibrando todas las descompensaciones conforme van creciendo. Y los mismos niños te van diciendo las necesidades. Creo que algo bien importante para mi desarrollo fue que mi padre y mi madre tuvieron que dejar su orgullo, dejar su frustración, dejar sus cosas a un lado para poder ver cuál era la necesidad de sus hijos. Porque honestamente, no solo lo hicieron conmigo, sino también con mis hermanos. También pudieron voltear a ver y decir, a ver, estos niños que están necesitando, que no les estamos dando para que estén sintiéndose o reflejen todas estas condiciones. Entonces, los primeros padres que tuve me llevaron a hacer algo. Después, gracias a que tuve todo eso, tuve el acercamiento con la psicología, que es como ahí empezó realmente, y desde los 11 años no he parado de estar en contacto con esta dinámica de terapia, de tener a un guía a nivel psicológico, incluso también educadores emocionales. Estuve un tiempo en un instituto donde había educadores emocionales y eso me fue ayudando a desarrollar mi personalidad. Sí, como encontrar esos placeres que ya yo estaba buscando y pues obviamente también la parte de la disciplina, ¿no? Claro. A ti, o sea, como hombre, en una sociedad más cerrada hacia el hombre, en cuestión de expresar, etcétera, ¿cómo te has sentido tú, por ejemplo, siendo esta persona? O sea, ¿te quita peso? ¿Te pone peso? Al principio yo me sentía muy obligado porque, por ejemplo, en las escuelas, ese es un tema bien importante para ser el hombre en el que tú creces. En las escuelas algo que pasa mucho es cómo vas a ser aceptado. Claro. ¿Qué tienes que hacer para que el círculo social que está en ese grupo específico que a ti te toca estar, cuál es la dinámica que se acepta? Y por ejemplo, realmente hay cosas que no voy a decir acá, pero hoy me pongo a pensar y digo, ¿cómo era posible que niños de esa edad hacían ese tipo de cosas? Y realmente cuando pienso, ¿por qué lo hacíamos? Era por ser aceptados. Porque siempre hay dinámicas donde hay uno que a veces es el que se impone y dice, y se hace esto y vamos a hacer esto y esto. Un claro ejemplo es muchos hombres se sorprenden de que no me gusta el fútbol. ¿Por qué me tiene que gustar el fútbol? Lo disfruto, sé de él. ¿Por qué? Porque los hombres con los que crecí no hablaban de otras cosas. Claro. Entonces, sí me sentí en algún momento obligado y tengo que entrar en la dinámica social. Tengo que entrarle a ser como ellos. Y claro, llegó un momento donde me convertí en ese tipo de persona. No es que sea bueno ni malo, solamente es lo que te lleva, claro, vi envuelto por la cultura. Regresamos nuevamente, exacto, ¿no? Entonces, por eso yo creo que mis padres fueron el pilar bien importante en eso. Porque ellos cuando veían esto me decían, a ver, Edgar, olvídate de lo que tienes en medio de las piernas. Tú eres humano, esa otra parte es humana, esto es así. ¿Cómo te gustaría que fuera el trato de humano a humano? ¿Qué parte de ser este humano que hoy eres realmente es satisfactorio y te hace sentir en paz acá? Y a mí cómo me chocaba que me dijeran eso. Era como, no me digas eso.
es que eres humano. Antes que cualquier otra cosa, eres un humano. No quiero. Y me encerraba y hacía berrinche, pero... Poco a poco. Sí, o sea, ellos fueron bien tranquilos, perseverantes, se fueron desenvolviendo. Y sí llegó un punto donde creo que en esta época crecen mis hermanos, tienen 4 adolescentes de repente ya en una misma época y es como de, esto es un caos. Porque justamente este es otro punto, ¿no? La adolescencia se muestra como esta rebelión a los programas de papá y mamá, ¿no? Claro. De hecho, a mí me encanta. Soy muy bueno con los adolescentes. Y cuando me preguntan por qué, les digo, es que yo fui uno y sé lo que se siente. Y cuando me pongo desde esa postura, ellos se sienten súper comprendidos. De hecho, tengo muchos amigos, y los considero amigos incluso, que tienen 12 años, 13 años, 15 años, 16 años. Y me dicen, ¿de verdad es tu amigo? Le digo, sí. Porque los amigos, ¿quién dice que tienen que tener tu edad o esto? Sí, un amigo es quien está, te acompaña, te escucha. Y muchos rápidos se identifican en esta parte, ¿no? Claro. Ajá. Y yo recuerdo, hay una historia que me gusta mucho, donde mi papá estuvo a punto de fallecer cuando tenía yo 16 años. Y obviamente, justo en cuanto llego a esa edad, mis papás ya me habían quitado un poco la carga por toda esta preparación que habíamos tenido desde que tengo 11 como hasta los 16, de, ¿sabes qué? Ya no necesitas ser ejemplo, ya entendimos. Claro. Ya entendimos. Pero en cuanto fallece mi papá, era tan fuerte el programa que yo había aprendido cuando era pequeño. ¿Fallece tu papá? No. No, más bien, perdón. Cuando estuvo en esta... Bueno, sí, falleció. En la historia se va, pero regresa. Por eso lo digo así. Yo retomo otra vez esta postura. Así rápido, para dejar como claro eso. Un día mi papá amanece con un dolor muy fuerte, va al hospital y le dicen, te explotó el páncreas. Sin páncreas no puedes vivir. Entonces sale la doctora, amiga de mi papá, y le dice, nada más hay que esperar. Hay que esperarnos nada más. Y nosotros dijimos, le inyecto un medicamento y hay que esperar a que el medicamento funcione. Y resulta que hay que esperar a que se vaya al otro lado, ¿no? Y sí, mi papá dice que él vio toda esta experiencia, pero luego dijo, ¿y mis hijos? Y regresó a su forma humana, dice él. Y se le regeneró esta parte. Pero eso fue un punto bien clave para convertirme en quien soy. Porque ya con más criterio, con más cosas en mente, como de qué quiero hacer, qué quiero estudiar, qué me gustaría empezar como a desarrollar como proyectos personales. Cuando yo veo que mi papá enferma, entró en mí esta parte de, híjole, ahora yo, como soy el mayor, tengo que hacerme cargo y ser el responsable. Y fue como de, pues ni modo, voy a dejar la escuela, tengo que ir a trabajar. Mi papá se dedicaba a la construcción. Y fue como de, bueno, la ventaja es que conozco a todos sus trabajadores y conozco todo esto, entonces yo puedo ir por ahí y moverme en eso, en ese rubro, ¿no? Como para poder compensar un poquito esta parte de, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Sí, tengo a dónde ir. Y dije, aunque tenga que ir ahí como a un peón de albañil, ¿no? ¿Qué hago para usted? Le arrimo la grava, las cubetas de agua, los tabiques. O sea, en mi mente ya había un escenario fatalista, sí, claro, donde ya estaba proyectado siendo esto, ¿no? Y mi papá, pues pasa lo que pasa, no se le regenera el páncreas mágicamente, todo el ácido que tenía esparcido en su cuerpo resulta que no le hizo daño absolutamente a ningún órgano. Y fue como de, a ver, tenemos una segunda oportunidad. Y mi papá nos sienta y nos dice, yo sé que ustedes sintieron esta ausencia mía. Y dijo, pero esto fue por tragarme todo el coraje que yo tenía contra, pues, las personas con las que negociaba, ¿no? Dijo, esto no está bien. Y fue cuando entramos a un instituto donde nos enseñaron esta cuestión de la gestión de las emociones. Y ahí fue el parteaguas así más grande para ser quien soy hoy. Porque ahí aprendí un valor muy grande que es, tu vida es tuya. Y lo que tú sientas se justifica porque es lo que tú sientes. Tú no eliges sentir eso. O no, al menos hasta que lo haces consciente de dónde viene realmente esta emoción que se está moviendo, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé a elegir. Por ejemplo, recuerdo en la preparatoria los primeros
2 años de preparatoria, las fiestas, a todo lo que da y como toda esta cultura, ¿no? De tomar y estas cosas. Pero justo llega un momento donde cumplo 18 años y mi papá me dijo, me alegra estar presente para ver cuándo cumpliste estos 18 años. Porque habían pasado ya 2 años justamente de esta situación de tener que verlo en el hospital, al borde de irse al otro lado. Y empezamos a como hablar él y yo ese día. Y me dice, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer? Como motivándome, ¿no? A, wow, la vida de adulto, y más porque me tocó época electoral y te entregaban la INE antes de tiempo. Sí. Y yo es como de, ya soy un adulto, me voy a ir por el mundo. Y estos sueños guajiros que de repente hay. Sí hay personas que lo hacen, pero bueno, yo le decía así, ¿no? Y me dijo, sí está bien. Pero cuando me dice sí está bien a todo, fue como de, ¿cómo que sí está bien? O sea, ¿y ahora qué hago? Pues hazlo. ¿Pero cómo se hace? Investiga. Y como que me empezó a hacer muchas preguntas y me tuve que cuestionar qué quiero. Y empecé a ver a mis amigos y si me seguía juntando con ellos, ¿dónde iba a terminar? Y dije, emborrachándome todos los fines de semana. Dije, ¿realmente quiero eso para mí? Y mi respuesta, a pesar de que tenía esa edad, yo creo que fue un no absoluto. Y por ejemplo, dejé de ir a muchas fiestas. E incluso ahora me cuesta un poco de trabajo porque a veces trato de acercarme a ciertos grupos y es como de, pues ni lo inviten porque no toma. O sea, como si fuera el requisito para divertirse, ¿no? Claro. Nada más que como soy muy bromista de repente con mis amigos o les conozco cosas y, ¿verdad? Esto y el otro y jiji, jajaja. Y ya como, sí, que venga. Y luego ya ellos tomados, pues más, ¿no? O sea, no les pega tanto. Y empezamos como en esta dinámica de, a ver, pues, ¿qué quieres? Y en este punto creo que ahí ya tenía un par de padres totalmente distintos a los de mi primera etapa. Y justo los padres de esa etapa eran como de, tú elige. Pero justo creo que a veces los hijos se enfrentan a esta parte de cuando te ponen a elegir los papás, pues a veces lo que eliges es lo que ya te dieron antes. Claro. Porque no tienes experiencias distintas. Y el cerebro siempre va a tener este sesgo de confirmación de ir afirmando lo que ya tiene. Entonces, cuando yo quería elegir, me di cuenta que estaba queriendo elegir lo que mis papás, ¿no? Incluso la forma en la que ellos se emparejaban como en la parte de pareja, como de, entonces yo también a cierta edad tengo que empezar a vivir de esta manera o tengo que... Y conforme fue pasando, pues dice, te vas dando de topes, te vas tropezando y vas ganando tu propia experiencia. Y después mi papá y mi mamá, cuando yo cumplo como unos 22 años, ahí ya tenía otros papás. O sea, literal fue un periodo de 4 años donde mis papás, al ver que sus hijos ya están un poco más grandes, ya no dependían tanto de ellos, decidieron ellos enfocarse en ver qué partes eran violentas en ellos, ver qué partes no les gustaban de ellos, ver qué partes no habían realizado por abandonar esta parte importante que es sus proyectos de vida y empezaron a retomar todo. Y cuando yo tuve esos papás que pensaban primero en ellos, que tenían sus proyectos realizados, que tenían proyectos incluso ya familiares donde estábamos todos como familia, y ver cómo ellos empezaban a dejar de ser violentos y empezaban a ser más unos padres presentes realmente. Entonces fue como yo sentí ese rebote, como me impulsaron un montón. Entonces, creo que justo comentas algo como interesante, ¿no? O sea, la vida va fluyendo y va cambiando, ¿no? Ajá. Y hay que adaptarnos a lo que vamos teniendo en ese momento, ¿no? Exactamente. Entonces, o sea, tú vas teniendo una experiencia y ellos también, porque ellos también se estrenaban como papás. Era un solo hijo, de repente llegan más. Y yo me estrené como hijo. Exacto. Entonces va siendo como pues sí, un poco como van fluyendo las circunstancias. Claro. Y creo que, bueno, yo creo en mi experiencia que luego por eso los abuelos son los abuelos, ¿no? Sí, porque si ya la regué acá, ahora aquí, exacto. Ay, mi niño, y papá, pero a mí nunca me dabas eso. Hijo, pero es exacto. Que no había aprendido lo que aprendí. Exacto, o sea, como que van también madurando, pero esta parte me parece muy interesante, ¿no? O sea, cuando tú te abandonas a ti mismo, lo que dices, ¿no? O sea, para tomar una decisión antes, pues vienes con un contexto de vida
que te va haciendo repetir cosas. Claro. ¿No? Entonces, lo que dices, ¿no? Escoges una pareja parecida y repites, y cuando no eres tan consciente de tus emociones, del contexto familiar. Del contexto familiar, social, etcétera. O sea, de todo lo que hay alrededor de tu contexto y de la persona con la que estás. Es difícil luego como embonar justamente esta familia hacia donde la quieres llevar, ¿no? Hacia donde tu deseo consciente está. Exacto. Más bien, la parte que dices es que esto es el ideal, ¿no? Pero... Tu fotografía así bonita, enmarcada con dorado. Exacto, pero como hay tanta cosa que no estás viendo, pero que sigues haciendo de la misma manera... Ajá. Tus mismos patrones, etcétera, pues siento que totalmente. Es más difícil, ¿no? Entonces, qué padre que hayas tenido unos papás que dijeron, en el momento que haya sido, claro, vamos a trabajar para nosotros, ¿no? Y justo cuando llegamos a esta edad de los que yo cumplo 22, mis papás estuvieron con un tanatólogo muy bueno de aquí de León. No recuerdo el nombre ahora. Sé que su nombre es Pablo, pero no recuerdo su apellido. Creo que es Pablo Hernández. Y él les dejó un ejercicio fuertísimo para la familia, donde le dijo Pablo a mis papás, mira, hay una frase que es política, pero a mí me gusta usarla en este contexto porque es fuertísima. O sea, a lo mejor hay personas que la escuchan y dicen, es una frase, pero cuando tú le prestas atención a la frase es muy fuerte. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Cuando este tanatólogo les comparte esa frase a mis papás, mi mamá entró como en una crisis de... O sea, me estás diciendo que si yo no les cuento la historia de vida de mi familia, de lo que yo viví, de lo que yo experimenté a mis hijos, ¿ellos van a caer en lo mismo? Y él solo les respondía como muy sarcástico, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y mi mamá, ¿y qué hago? Y les dejó un ejercicio. Hoy digo que es bonito, pero cuando lo viví fue como, a ver, agárrenme. Claro, fue muy fuerte. Como un balde de agua. Sí, claro. Sí, claro. Porque llega mi mamá y me dice, hijo, ven, me aisló de mis hermanas. Y para mí fue como de, está raro. Y vi que traía una flor blanca en la mano. Y me dice, pues bueno, te quiero contar la historia de mi vida. Y yo, ¿cuál historia? Ya te conozco. ¿Qué más me puedes contar, no? Porque a veces está ese sentido de, conozco perfecto a mi mamá, conozco perfecto a mi papá, pero realmente hay un montón de cosas que jamás tenemos ni siquiera idea de qué fue lo que pasó. Y justo me empieza a contar su historia. Y ahí fue para mí como de, ahora entiendo que esto viene de la familia. Me empezaron a contar un poco los contextos de cómo vivieron mis abuelas, cómo fue que se casaron con mis abuelos, porque lo hicieron mi papá y mi mamá. Y llega un momento donde me empiezan a contar como las cosas difíciles que ellos vivieron como pareja. No en un sentido de te vamos a involucrar en la relación, no, sino tienes que saber esto, que es lo peor que vivimos, para que no lo repitas. Claro. Y me contaron cosas que yo decía, ¿tu mamá hiciste esto? ¿Tu papá hiciste esto? No te lo puedo creer. Y obviamente, pues... a veces una cuestión de vergüenza como padre, de tumbar a los padres del pedestal en el que estaban. Y me encantó la inteligencia con la que mi mamá manejó eso, porque me dijo al final, pero quiero que no se te olvide una cosa, que tú tienes dos padres que antes de ser padres son humanos. Y como ya era un adulto con un poco más de criterio que lo que era en adolescencia, como que eso me ayudó a decir, ok, como gracias por informarme, no hay juicio ahora hacia ti. Y entiendo mucho del contexto. En la familia de mi madre hubo mucha violencia hacia las mujeres, desde sus abuelos de ella hasta sus padres. Y afortunadamente mi papá siempre fue otro claro ejemplo de también por qué soy así, ¿no? Mi papá siempre fue un hombre de respeto. Todas las personas que conocen a mi papá siempre dicen, qué hombre. Como diciendo, es como muy fuera del molde, no porque tenga que seguir el molde. Fíjate que a mí me ha tocado escuchar una palabra cuando hay justamente unos hombres así. Dicen, es que es una dama, y me choca escuchar esa palabra. Claro, pero... o sea, entiendo, pero digo, ¿por qué no puede ser un hombre con ese respeto, con esa inteligencia, con esa, ¿sabes? O sea, claro. Porque tendría que ser así, ¿no? Claro. Entonces es más bien esta parte de decir, no, pero
yo tengo incluso referentes en mi entorno que me dijeron, un amigo de mi papá dijo, yo me casé otra vez porque le había ido fatal en las relaciones por el matrimonio de tus papás. Dijo, principalmente por el tipo de hombre que vi en tu papá, porque yo nunca vi eso en mi padre y justamente tu papá me reflejó el que sí se puede llegar a hacer eso sin perder tu masculinidad, sin perder esta parte de un género, que al finalmente es eso, es la división de la humanidad en géneros. Poder lograr ser algo que estaba en una imagen mía y que nunca había podido proyectar en absolutamente algo vivo, algo que se moviera, algo que se equivocara, algo que fuera humano. Entonces, como que el tener también estas palabras de los propios amigos varones de mi papá, que estos sí eran totalmente distintos o seguían más el molde cultural de lo que tiene que ser un hombre acá en México, me tocó ver esa parte de, o sea, ya que esta persona, que este varón diga eso, entonces debe de haber algo de mucho valor ahí. Y empecé a prestar mucha atención a estos detalles y me di cuenta que en parte la educación que recibí por mi madre fue, hay que respetar a todos, como para no enfocarse en decir solo a la mujer hay que respetarla, porque ella se ve que yo era varón y ella no quería que yo perdiera valor, como decir la mujer vale más, pero tampoco tú vales más, valemos exactamente lo mismo y somos valiosísimos. Entonces me gustó mucho que tocara el tema humano. Claro, eres un humano y yo creo que eso es una muy persona, ¿no? Sí, eres un ser, es lo que ella decía, no una persona, pero si eres un ser, eres un humano, ser humano. Claro. Entonces yo creo que esa es una buena forma también en la que a niños y a niñas, refiriéndonos a la cuestión de los genitales, ¿no? Si tú les enseñas a ellos que eso solamente es una cuestión de reproducción, que son órganos que funcionan para dos cosas, por ahora solo es esta parte de la enseñanza, pero antes que lo que tú tengas en medio de tus piernas, eres un humano y mereces dignidad. Y mi mamá siempre, su frase fue, no sé de dónde ella la tomó, no sé si venga de ella o si venga de alguna otra persona, pero la comparto, es, tú solo fuiste creado para experimentar el bien. Y él decía, bueno, porque ya cuando crecí me decía, es que no hay bueno y malo. Entonces, ¿cuál es el bien? Y me dijo bien inteligente, si algo te hace sentir amor, si algo te hace sentir alegría, si algo te hace sentir felicidad, eso es el bien. Mientras no dañes físicamente a nadie, ni te dañes a ti, y sientes amor, sientes alegría y felicidad por algo que está pasando, o eso te lo genera acá adentro, eso es el bien. Y eso me ayudó un montón. Sí, porque creo que son palabras que muchas veces no usamos, pero realmente son cosas que te ayudan como a distinguir, ¿no? Ajá. A menos que tengas un contexto. Bueno, también. Muy sí, dañado, ¿no? Sí, claro. Tiene muchísimo que ver los contextos. Por ejemplo, y algo de lo que yo me encargué mucho tiempo fue como de también romper ese paradigma. A mí me gusta mucho decirle a mis amigos te amo y verlos a los ojos cuando les digo te amo. Y muchos se ponen nerviosos y me dicen, yo también. ¿Tú también te amas? No, yo también te amo. Ah, es que no te escuché. Y incluso a muchos primos también era la parte de te amo. Sí, y se conflictuaban. Realmente hay muchos hombres que cuando escuchan de otro hombre te amo, se ponen hasta nerviosos, se les quebra la voz, se ponen a sudar frío. Y como que yo también me he encargado un poquito de ir haciendo esa semillita de, hey, es que somos humanos. ¿Sientes amor? Sí. Entonces, así como lo sientes, hay que fomentarlo. Y también cuando tú aprecias a alguien para fomentar el amor de este vínculo, ve y dile. Y por ejemplo, eso sí recuerdo, a pesar de que hubo cosas negativas, mis padres siempre me decían, hijo, pues la regué. Hijo, no me di cuenta que pues, esto no era, pues sigo aprendiendo, pero te amo. Incluso cuando era adolescente yo decía, pues mejor no me ames. Gracias, así sí, gracias, no. Mejor no. Pero después entendí que realmente cuando mi mamá tiene esta intervención donde viene con la flor blanca y me dice, esta flor blanca representa toda la porquería que algún día como madre te ofrecí, incluso en mi historia de vida que vino y se quedó plasmado aquí. Mira, hijo, esto, y yo tenía así agarrada la flor y ella lo tenía así y me dice, esto no es tuyo.
Y me lo quitó y yo es como de, la flor. Y enfrente de mí vi cómo la tiró hacia el bote de basura. Y yo, no. Y me dijo, espera. Y se da la vuelta, saca una flor roja y me dice, pero con esta flor roja, esta sí representa todo lo bueno y todo mi amor. Y pues bueno, ahí no toco un poquito el tema sensible. Entonces empezó a decirme algunas cositas, ya como desde esta parte de, hijo, es que realmente siempre hice todo con amor. Claro. Y me entrega la flor y fue como, fue muy fuerte. Y yo creo que de ahí hacia acá fue cuando sentí más libertad de ser este tipo de hombre. Y que no había. Y aparte yo creo que te vas dando cuenta que el amor es incondicional, ¿no? Exacto. Y que de alguna manera, o sea, así como ellos han cometido errores y los pueden aceptar como papás, o sea, cuando como papás podemos aceptar errores que hemos tenido, también vamos a aceptarlo de nuestros hijos. Claro. O sea, cuando te abres a decirle a tu hijo, me equivoqué, me pasé en este castigo, híjole, estaba muy enojado, estaba triste, les abres la oportunidad de que ellos también sean así. Totalmente. Y que se sientan queridos por esto. Y fíjate que algo que hace rato estabas diciendo que me pareció súper interesante, era cómo te dijeron, no llores, o no hagas esto cuando eras chiquito. Principio. No, o sea, al principio, pues un niño cuando llora normal, pues le das de comer, etcétera. Después sientes que hay algo mal y entonces a veces ni siquiera soportamos nuestro propio llanto, nuestra propia tristeza, nuestro propio dolor, porque pensamos que hay algo mal. Y entonces lo evitamos tanto que obviamente ver a otro sufrir, ¿cómo lo va a hacer? Si ni con el mío puedo, ¿no? Y como papá es muy difícil. Hay una carga muy fuerte en esa parte del paternaje y maternaje. O sea, el otro día, por ejemplo, yo me sentía como vulnerable, ¿no? Y así, yo decía, que no me vea Ivana triste, ¿no? ¿Y qué crees? Mis papás justo en esa parte al principio se ocultaban mucho, pero justo por todo el acompañamiento que tuvimos de psicólogos y estas cosas, llegó un momento donde dices, ¿sabes qué? Es que ¿por qué voy a ocultar que soy humano? Por eso mi mamá no desconozco realmente cuál es la parte donde ella toma este concepto tan fuerte de, primero, antes que todo, humano. Pero realmente creo que como madre le ayudó un montón a mejorar y a elevar, es que no sé cómo decirlo, como dar este paso al siguiente nivel, en conciencia, a nivel como mamá, no solo como humano. Yo creo que cuando como mamá o como papá te quitas esta carga de tengo que ser perfecto, porque como ser humano siempre la vamos a meter la pata, siempre vamos a lastimar a nuestros hijos, siempre va a haber cosas que no son perfectas y te quitas esta carga y estoy haciendo lo mejor que puedo con el mejor amor, con lo que tengo, lo que puedo, lo que recibí, lo que estoy trabajando, lo que sea, lo mejor de mí. Entonces, pues dices, ya, o sea, está bien, lo que estoy haciendo está bien, es suficiente por ahora, ¿no? A lo mejor después cambio y será otra manera, pero ahorita eso es lo que puedo hacer. Sí, llegó un momento donde teníamos una broma ahí media local, la voy a compartir acá porque seguro hay algún padre, alguna madre que se siente así, donde un día llega mi mamá y no sé qué pasó, estábamos como en una plaza o en un lugar así y suena de fondo una canción de Alejandra Guzmán que dice, llama por favor, soy un 0 a la izquierda. Y mi mamá nos dice, así estoy yo con ustedes. Nosotros somos de un humor de repente medio pesadito ahí con mis hermanos y a veces nos cachaba que en silencio o así como bajito cantábamos, llama por favor, soy un 0 a la izquierda. Y empezábamos con esta dinámica de cantarle y llegó un momento donde dijo, ya no les voy a decir nada porque no me valoran, que no esto. Me les voy a ir un día de la casa y, ya. Sí, y luego fue a terapia y regresar. Y entendió que era una cuestión de no son tus hijos los que te dan el valor. Claro. Eres tú. Por eso creo que después cuando ella entiende todos esos conceptos y sí los interiorizó, porque sí era una mujer muy coherente en su actuar, y sí interioriza esta parte de es que yo soy responsable. Yo me tengo que amar, yo me tengo que valorar, yo tengo que descubrir, expresar la parte humana, que es tu derecho por naturaleza. Justo. Es eso, es un derecho natural que viene. No, contigo. Y aparte, justo eso, o sea, te digo, justo este día que yo decía así, como que no creo que Ivana me iba a llorar. Ajá. Yo no me podía aguantar, pero obviamente es como un aguantarte y no aguantarte, y como decir, necesito espacio, o sea, por favor, necesito tiempo. Y está chido. Me solté llorando, o sea, me solté llorando porque ya no podía más. Claro.
Iván obviamente se angustió muchísimo. ¿Y qué viene? ¿Qué pasa, mami? Ajá, me decía, ¿todo bien? ¿Estás enferma? ¿La garganta? O sea, como que no sabía ni qué. Ajá. Y yo, todo bien. Así. Entonces le dije, los adultos también lloramos. También estoy triste, pero esto va a pasar, no te asustes. Y de esto me encargo yo, ¿no? Eso. Y son frases que, a pesar de que el niño no puede procesar de una forma muy crítica, pero se quedan ahí bien marcadas. Sí, pero son frases que luego a veces nos dicen cómo usarlas. Sí, también. Necesitamos un diccionario de frases de papás. De papás, así. A ver, papá, vamos a hacer un estudio, ¿no? Juntamos a un grupo de padres de 100 familias distintas y vamos a ver un poco ahí las... Sí, claro. Sí, claro. Y creo que le dio tranquilidad. Pero ese día me decía, ¿me puedes abrazar? Y yo, claro. O sea, dentro de su angustia, creo que se dio cuenta que ya no puede hacer nada. Claro. ¿No? Y que también está bien estar triste, así. ¿Sabes cómo mi mamá me enseñó a que ella no siempre necesitaba ser, bueno, cuando va creciendo el hijo, cuando es un pequeñito? Claro. Yo entendí esta parte, que es muy importante que mamá esté presente desde que obviamente está en gestación el bebé hasta que cumple 12 años. Es muy importante porque es donde aprenden el amor, los valores y como las partes muy esenciales. Pero cuando te toca enfrentarte al mundo, donde te das cuenta que no existe nada más la familia, ¿sí? Donde te tienes que enfrentar a tu dolor, a la aceptación social de que, uy, si me aceptan y si no me aceptan, y si me gusta y si no me gusta. Como que todas estas partes de 12 hacia arriba es donde tiene que estar el papá. Porque la mamá es la casa, es el corazón. Oikos es el oikos. Y el papá es la fuerza. De hecho, has escuchado a Vero mucho, ¿no? Que dice, sí. Y el empuje y el hombre, y siempre hace ese gesto así. Sí, porque es como el varón, hijo, lo displacentero está gacho, pero hay que equilibrarlo. La disciplina te va a ayudar mucho y el papá tiene que estar presente para darle fuerza de voluntad al hijo, para esto, para el otro. Sí, es bien importante el acompañamiento de los papás, pero te voy a decir una cosa, también a veces yo no tuve a mis papás. Digo, por la charla se ve que es como muy bonito y ay, mira, ahí estoy. Claro, no todos tenemos estas. Yo estuve muchos años donde mentalmente yo voy a la memoria y me veo solo. Literalmente así, solo, sin nadie aquí alrededor. Obviamente, si no estaban físicamente, tampoco se sentía emocionalmente la compañía, ¿no? Pero aún así, tuve lo que te decía, llegué a esta edad donde yo dije, ¿qué elijo? Y pagas un precio por eso. Y aparte, otra cosa que es fuerte es, hoy en día vivimos con muchos papás, o vivimos siendo papás, que estamos ahí y no estamos presentes. Claro. Entonces todavía es más fuerte, porque están siendo, o sea, no nada más no estás físicamente, o sea, es como si lo estuvieras ignorando. Claro. No, porque estamos en el celular, en la computadora. ¿Has visto incluso videos de animales, gatos, perritos? Sí, lo del agua. No, donde sus dueños están en el teléfono jugando videojuegos, viendo la tele y llega el animalito y se le siente enfrente y dice, pues no me está acariciando, no me está haciendo caso y se le restriega y lo siguen ignorando. Obviamente las personas como lo graban y lo hacen con intención, pues lo van ignorando, ¿no? Y llega un momento donde el perro, el animal ya está aquí arriba del dueño. El gato ya está aquí arriba de la laptop y se le sienta y por lo calentito, lo que quieras, pero es como... Veme, aquí estoy. Y creo que a pesar de esta ausencia que yo tuve de mis padres y todo esto, observaban ellos a veces a su hijo y le decían, aquí estoy. Y entonces para mí era como en ese momento, como un reseteo, digámoslo, donde como que me relajaba y todo está bien. Sí, aquí siguen, ¿no? Sí, pero siguen es que ellos tenían sus a cargo, claro. Es que ellos tenían sus cosas. Y sí, también estaban chidas. Pero había alguien al final diciendo, hey, aquí estoy. Y a veces mi mamá decía, acuérdate que tienes comida y la comida la puse yo porque te veo. Porque me interesas, porque te quiero. Me cuesta un poquito. Decía, no puedo fragmentarme para darte una mamá a ti, una a tu hermana. No puedo. Pero estoy a medida de posibilidades tratando de hacerme presente. Ya cuando todos nos hacemos adultos, mi mamá y mi papá me encantó, que creo que es algo que les recomendaría a los papás que estén en esta situación y que puedan hacerlo, tomar vacaciones de ser papás.
y convertirse en pareja todo el tiempo. 2, un par de padres que no son y no llevan una vida de pareja se van a separar porque ya no son una pareja. Claro. Eso creo que es algo bien importante. Y yo creo que es como algo que es básico, ¿no? Tomarte un tiempo para ti como persona y cómo me consiento yo a mí es importantísimo. Pero el tiempo de pareja sin hijos es fundamental. O sea, un día a la semana, un día al mes, una escapada. O sea, creo que es básico para que puedas seguir ahí. De hecho, hay esta parte social como que no sentimos que una pareja ya sea familia. Y a ver, espera, de hecho, si ya son pareja, ya son familia. Claro. No necesitan hijos. Entonces, ¿cuál es la base de la familia? Lo primero que viene es la pareja, claro. Entonces, yo siempre vi a mis padres también en esa dinámica y creo que gracias a que ellos estaban muy interesados en mantener su relación de pareja y bien, los hacía aislarse a veces y venir con cosas mejores para nosotros como hijos. Claro. Porque siento que si solo lo hubieran intentado como madre o como padre así por separado, lo primero que hubiera pasado es se separan y lo segundo es pues de baja calidad de repente este acompañamiento, ¿no? Digo, claro, sin juicio alguno. En otro como episodio platicábamos de los órdenes del amor. Ah, ok. ¿No? Y justo veníamos con estas jerarquías. En ese momento hablamos de papás y luego los hijos. Claro. Pero en esta como mini familia, primero va la pareja y después los hijos. Siempre primero la pareja. No, o sea, primero va este matrimonio que fue lo primero que se consolidó, por lo que viene todo lo demás. No sé si mencionaste la frase ahí en ese episodio, pero ¿recuerdas esta frase de tu madre, tu padre, gracias por la vida de lo demás? Yo me encargo. Sí, suena bien crudo, ¿no? Pero en Latinoamérica tenemos esta condición como de yo soy hijo, yo voy a cuidar a mi padre cuando él envejezca. Y así no funcionan las cosas. Eso es violento. En cambio, si una persona, por ejemplo, mucha gente me ha dicho, entonces, ¿cómo le hago? No lo veas como obligación, no lo veas como algo impuesto de que, tú tienes que cuidar a tu padre, tú tienes que cuidar a tu madre, sino obsérvalo como algo de, entiendo que tengo tanta libertad, se puede elegir desde esta libertad tan fuerte y tan ampliamente hacia algo que es un proyecto, que es cómo quiero vivir la vida, en qué ciudad quiero vivir, bajo qué reglas quiero vivir. Que si dentro de estas reglas siento un amor muy fuerte hacia mis padres y digo, desde esta libertad hay un espacio dentro de lo que quiero para que ellos estén. Y a veces para que ellos estén tengo que acompañarles, no encargarme de ellos. Entonces elijo desde el amor acompañarles. Y entonces las dinámicas con los papás cuando tú eres un hijo ya adulto y tu papá es también más adulto, cambia la dinámica totalmente. Si lo eliges desde el amor, que elegirlo desde la responsabilidad. Y justo esto, ¿no? O sea, desde que tú eliges acompañarlo, acompañarlo, por no decir cuidar. Bueno, si necesita cuidados, porque hay personas que necesitan ese cuidado. Acompañarle con los cuidados. Exactamente. Haz de cuenta. Así, no le quitas esta tampoco dignidad de ser el grande. Tú sigues siendo el chiquito, sigues siendo el hijo, ¿no? Y no le estás diciendo, ahora yo sé más que tú, yo lo voy a hacer por ti, ¿no? O sea, y creo que eso también al adulto mayor le da una dignificación, ¿no? O sea, de aquí estoy. Y volvemos al tema. Y tú vuelves a respetar, a tomar tu lugar como hijo y él como papá. Totalmente. ¿No? Y creo que eso es algo súper importante también, porque también lo que nuestros hijos nos van a hacer con nuestros papás, lo van a repetir, ¿no? Mi mamá siempre decía, yo les enseño a ustedes, no lo decía a todos en general, yo les enseño a ustedes que vean lo dignificante que es la vida hacia mi madre, porque mi mamá hubo un momento donde trae a la abuela a vivir con nosotros, no vivía antes, pero la trae a vivir con nosotros y dice, quiero que vean lo dignificante que es la vida que ahora tiene a la que tenía cuando no vivía con nosotros, no porque quiero que ustedes hagan lo mismo, sino porque quiero que vean lo que merece esa persona que amo tanto. Y no es que yo le vaya a dar lo que ella merece, es que ahorita en este momento el amor que siento por mi madre me dice, estoy tan agradecida, no me siento obligada, estoy agradecida contigo, que quiero ayudarte a que el tiempo que tú dures acá
para ti sea dignificante. Que todo pueda ser, que tengas calidad de tiempo con la familia, que tengas tus atenciones médicas, pero porque eso es dignificante para ti. Fíjate que a diferencia de esta situación, para mí fue muy difícil porque mi abuelo se vino a vivir con nosotros. Uh-huh. Y empezó a romper la dinámica familiar. Siempre. ¿No? Entonces, mi mamá, sin ser la hija de mi abuelo, o sea, mi mamá era el suegro, ¿no? Era la que se encargaba de estar todo el tiempo ahí. Y empezó a ser como obligación para mi mamá. Y yo empecé a ver como un balance tan difícil. Y al final vi a mi papá tomar la decisión más difícil que yo creo que lo he visto tomar, que fue... ¿Mi familia o mi padre? Exacto. Y entonces, mi abuelito se fue a un lugar bien cuidado, a una casa. ¿Una casa de retiro? A una casa de retiro. Perfecto, bien cuidado, todo. Sin embargo, siento que yo he sido una de las decisiones que, híjole, yo creo que estar en medio de dos personas que amas ha de ser... Es una cosa... dificilísimo. Difícil. Sin embargo, viendo esto, o sea, como diciendo, a ver, tú puedes estar en este lugar donde te van a cuidar. Y es dignificante y yo voy a estar, para ti. Claro, también está bien. Y también vuelvo a poner lo que yo decidí primero, porque ahora está la esposa primero, ¿no? O sea, porque va tomando estos roles, ¿no? Fue como muy fuerte y entender que también en algún punto, pues, va a tocar tomar ciertas decisiones por la familia que está Totalmente. Ahora, ¿no? O sea... De hecho, se vuelve su nueva prioridad. Exacto. Justo en el orden del amor pasa esto, ¿no? Y fíjate que este punto tiene mucha relación con lo que estamos hablando todo el rato. Porque, bueno, ahora lo que comentas, algo que me enseñaron que me estaba costando mucho trabajo fue la parte de tienes que poner límites. Tienes que poner límites. Claro. Pero yo antes creía que el límite se le ponía a las personas, como de no me grites, no esto, ¿sabes qué? Me volteo y ya no me hables. No, o sea, una cosa que se hace es, si yo bajo esta situación, mi mamá me dijo, mi mamá fue un punto muy clave para ser quien soy. Me decía, a ver, haz esta pregunta, ¿qué en tu vida no estás dispuesto a permitir que suceda? Ya que respondas esa pregunta, es una lista. Y en esta lista pon qué acciones que no involucren a nadie más que a ti puedes hacer para que eso nunca pase en tu vida. Un ejemplo, no quiero que mi familia se fragmente. Si yo traje a esta persona aquí, este es mi espacio, esta es mi casa. Yo aquí puedo mandar. Claro. Y aunque te amo mucho, papá, mi elección es ponerme un límite que es no dejarte entrar a mi espacio y te voy a llevar a otro espacio. Y tu papá el límite no se lo puso a tu abuelo, se lo terminó poniendo a él. Claro. Y por ejemplo, aplicado ahora a lo que yo hago, yo me he visto un montón de veces, por ejemplo, ¿qué cosa no me gustaría que me explote el páncreas como a mi padre? Entonces, claro. Entonces, si no voy a permitir que pase esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, un montón de cosas. Y cuando ves esa lista, digo, todas dependen de mí. Claro. ¿En qué sentido? La alimentación, lo que tomo, no tomar, por ejemplo, alcohol, líquidos con mucho azúcar, todas estas cosas. La otra es, por ejemplo, ¿qué tipo de pareja quiero? Entonces, antes de llegar con esa pareja, tengo que ponerme un límite a mí mismo y decir que no estoy dispuesto a permitir que pase en mi vida. Por ejemplo, yo no estoy dispuesto a permitir que aquí en Edgar se genere un hombre con violencia para la sociedad. Entonces he elegido, a partir de que me hice consciente de esto, qué cosas no estoy dispuesto a permitir en mi vida. Y me ha tocado a veces, obviamente, en esta parte humana, es difícil el cómo me muevo, el cómo me pasan las cosas. Porque, obviamente, como todo humano, a veces dices, chin, esto no era. Claro. Sí, creo que era por el otro camino y ahí vas de regreso. Pero está bien. No se trata de que sea perfecto, sino de que seas consciente de cuáles son las consecuencias. ¿De qué pasa si eres este tipo de persona? ¿Qué pasa si eres este otro tipo de persona? ¿Cuál te conviene más? Y aparte, y eso, o sea, como que ¿qué decisión estás tomando hoy, de alguna manera, que te va a llevar a donde quieres o no estar?
¿no? Claro. Y a veces dicen, no, es que creo que hoy en día el pensamiento mucho de los jóvenes es como que vívelo y no sé qué, disfruta todos los días sin estar conscientes que sí afecta en un futuro, ¿no? Claro. A mí como mamá creo que eso fue algo que me cambió. O sea, a lo mejor estaba un poco más relajada porque pues no tenía como una pequeñita de la que encargarme y decir, pues... Sí, claro. Pues sí soy yo, ¿qué importa, no? Pero cuando estás en el rol de que tienes que ver, dinámica. Claro, todo el futuro que va a tener ella conmigo. Entonces yo dije... Y supongo que te está pasando por aquí todo el tiempo, ¿no? O sea, sí, no es de un día nada más, sino que está pasando constantemente esa proyección y se está mal. No, moviendo. Y o sea, son cosas tan simples de, a ver, ¿quiero jugar un rato con ella o quiero ir a un café con unas amigas? A ver, no, ahorita prefiero jugar. O y va haciendo decisiones chiquitas, momentáneas, que parecieran a veces sacrificios o que mucha gente lo ve así. Claro. Y que yo digo, sí, a lo mejor ahorita es un sacrificio porque en este momento sí quería ir, pero me di cuenta que ella me necesitaba aquí. Entonces, ya después yo tomaré un espacio para mí, ¿no? Pero ahorita ella me necesitaba y sé que eso la va a formar. Y al fin y al cabo, mi proyecto es que ella sea una buena persona, ¿no? Que ella esté acompañada, que un chorro de cosas. Si yo pudiera como poner así un consejo o dar algo aquí, así como de, a ver, creo que esto es algo que ayuda mucho a ser un tipo de persona, el que la persona elija ser, es cuestionarse su verdad. Por ejemplo, justo el ir tomando decisiones, muchas veces las tomamos sin darnos cuenta por qué las tomamos. Pero cuando empiezas a enseñarte y acostumbrarte a qué es lo que quiero realmente y en dónde tengo que poner límites, volteas a ver ese tipo de situaciones. Y lo más importante es, ¿esto que quiero es porque yo lo quiero? Claro. ¿O porque está como en mi base de datos de cómo debe de ser? Y entonces, cuestiónate tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu experiencia? Es lo que a mí me ha ayudado. Porque si yo hubiera seguido siendo la persona que era cuando era adolescente, no, sería súper nefasto. Y no me refiero por la inmadurez o la falta de criterio que había en ese momento, sino los hábitos, la cultura por la que me regía en aquel momento es totalmente distinta. Y una cosa que me ayudó mucho es entender que puedes cambiar cuando se te plazca la gana. Claro. No estás condicionado a ser de una forma. No estás condicionado. Hoy me gusta el agua, quizá mañana no. Y digo, bueno, la tengo que tomar por cuestiones del cuerpo, ¿no? De que pues necesita agua. Pero a lo mejor hoy quiero tomar puro jugo. ¿Sé cuál es la consecuencia de eso? Sí. Y yo puedo decidir. Y entonces, aunque sea la consecuencia, ¿quiero tomarla? Dale. Y así fue como esa ruptura mental de, ya no estoy condicionado. No estoy condicionado a hacer esto. Y quien me va a aceptar así como soy. Pero ya era una consecuencia como adulto que yo elegí tomar. Claro. Porque sí, también sé que hay gente que le cuesta trabajo aún siendo adulta decir, uy, no puedo dejar de hacer esto porque entonces justo hablábamos un día, ¿no? ¿Qué pierdes o qué ganas? Y bueno, esa parte está un poquito ahí como para otro tema, pero es importante también darte cuenta que así como eres está chido también. Son matices que vas tú tomando y al final eliges por completo cómo quieres ir desarrollando tu personaje de la historia. Eso es lo chido. Claro. De hecho, yo a veces le digo a la gente, es más, si te cuesta trabajo creer que sí se puede cambiar, relata una historia, aunque sea inventada, de cómo te gustaría que fuera tu vida. Y escríbela varias veces, aunque sea un párrafo nada más. Y un día Edgar estaba manejando un avión de tal modelo, bla, 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 haciendo trucos y acrobacias en el aire, bla, 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 ¿no? A lo mejor es un sueño que ahí estaba y nunca me sentí capaz de realizarlo. Bueno, empieza a escribirlo para que tu mente busque ese sesgo de confirmación. Claro. Y eso está bueno. Y esta parte de la palabra, la fuerza que tiene escribirla, decirla, etcétera, claro, es importantísimo. Pues la verdad creo que ha sido un tema muy amplio. Sí, y da para más, pero... Exacto, da para muchísimo. Pero para poder cerrar, ajá, me encantaría que tú les dijeras a los papás, ¿no? Esta parte de, no sé, 3 tips, como ya has dado varios, pero okay. ¿Qué harías tú para, primero, cómo te sientes tú en esta sociedad, en este entorno, pudiendo ser tan libre como hombre expresando tus emociones
y jugando un rol distinto de hombre. Distinto a lo mejor lo que está, pero... distinto al molde, digamos. Exacto. Pero de hombre al fin. Pero de hombre, ajá, claro. ¿sabes? Pero a lo que me refiero es, o sea, sigue siendo tan varonil con o sin esta violencia, con o sin estos gritos. Ah, claro. ¿Sabes? O sea, eso no te quita. De repente, sí entiendo tu punto. Vamos a tocar eso para darlo así los tres. Sí puede cambiar porque no vas a ver al hombre agresivo. Si tú normalmente observas socialmente la parte que aceptan en el hombre es, está enojado. Ah, es que ese hombre está bien. Eso sí se acepta. Está llorando, es mujer. Ah, eso sí se acepta. Pero normalmente a las mujeres enojadas las tachan de locas. Claro. Las etiquetan en ese rol de, mira, está loca, está enojada. ¿Cómo es posible que una mujer se enoje? No, que mejor se ponga a llorar. Y en el hombre es de, ¿por qué lloras? Pues eres un esto, eres el otro. Tú decías, es que es una damita. Exacto. Sí. A ver, que esto no sea como lo que tú has visto todo el tiempo no quiere decir que no pueda hacer eso también. Claro. Lo primero es entender el paradigma que viene de las jerarquías. Porque ¿quiénes están en las jerarquías? Los reyes. ¿Sí? O sea, velo con esa crudeza. A ver, ve una jerarquía. ¿Quién es el que se queda a cargo? El hombre. Entonces, lo que no entienden es que es una cuestión de energías. El hombre, como tiene tan poca energía, comparte su semilla a la mujer para que la mujer la retenga 9 meses. Por eso va primero, porque no tiene la capacidad de mantener esa energía por tanto tiempo como la mujer cuando lo contiene. Y se ha malinterpretado, se ha distorsionado eso y se cree que es primero en el sentido de que es mejor y es superior y eres un humano. Y sí hay reglas de energía y estas otras cosas, pero tienes que entender como papá, como mamá, que lo primero que tienes que hacer es romper tu paradigma de qué puedo y qué no puedo hacer, qué puedo expresar y qué no puedo expresar. Todo lo que entra en la condición humana te pertenece porque eres humano. Claro. Entonces, vete como humano. Ese es el consejo ante esta pregunta que me haces, porque sí, claro, va a cambiar mucho la dinámica. No vas a ser el mismo porque estás rompiendo algunos paradigmas y socialmente puede que mucha gente no lo acepte. Porque a veces lo que pasa es que la familia es la primera en decir, ¿y ahora qué traes? ¿Y ahora por qué así? Si tú no eras esto, si... Te lo digo con un ejemplo rapidísimo. Tuve el caso de una niña que tenía un problema de autoestima muy grande porque en la escuela donde estaba vivía mucha violencia entre las mujeres que eran su círculo de amigas, que no eran para nada amigas. Y yo le dije al papá, cámbiala de escuela. Sale de ese contexto donde estaba establecido como ella tenía que ser, va a esta nueva escuela donde nadie la conoce, ella empieza a elegir quién quiere ser y cambia. Entonces, tú como papá, para dejar violencia, a veces te va a tocar elegir aislarte de círculos violentos para poder expresar una humanidad sin recibir también este ataque o esa violencia. Digo, la violencia al final está ahí en la cultura, en las canciones, en la tele, a través de las películas, las series, las novelas, de lo que quieras. ¿Sí? Y tú buscar generar este entorno reduciendo esa violencia lo más posible va a ayudar muchísimo. Pero muchísimo a que tú puedas empezar a expresar esta parte y decir, a ver, ¿cuáles son los matices del humano? Ah, pues se enoja, a veces se siente cansado, también se rinde, porque son cosas también que dices, no me puedo rendir, soy la cabeza de la familia. O sea, ríndete, pero no frente a tu hijo, pues. Pero sí tienes derecho a todo. O también decirle, a veces hoy siento que ya no puedo, ¿no? Claro, también se vale. Y luego sigues, ¿no? Pero lo que yo aconsejaría es que lo experimenten primero en ellos antes de ir a mostrarlo. Ah, claro. Por eso decía, vive tu propia experiencia. Porque eso desarrolla tu verdad. Cada quien vive la realidad de acuerdo a la verdad que tienen aquí en perspectiva, por todo lo que se va almacenando en información y que se va guardando y se va guardando. Pero cuando te cuestionas esa verdad, tienes que mover todo lo que hay allá adentro. Y tienes que cuestionar, ¿y por qué elijo ser violento? Ni siquiera me daba cuenta que era violento. Hay un parámetro que creo que se llama violentómetro. Lo pueden buscar en internet, poner violentómetro. Y ahí puede ver cuántos tipos de violencia existen.
Y mi consejo es que como primer ejercicio vayan haciendo la lista y vayan puntuando cuáles han ejercido. No solo con la pareja, no solo con los hijos, en general en la vida. Y trata de ver cómo puedes poner límites ante eso, ¿no? Claro. Ese es lo primero. Pues muchísimas gracias. Yo creo que la plática da para mucho, ¿no? Jerarquías, órdenes, etcétera. Sí, pero pues ya tendremos otra, espero. Sí, claro. Muchísimas gracias y pues es un placer aquí este espacio. Cuéntanos si te pueden encontrar a ti. Sí, yo como tal redes sociales donde hable de estos temas no tengo. Sí. Si quieren venir conmigo, necesitan agendar una cita. Entonces, yo trabajo para una asociación civil que se llama Desde el Alma. Puedo dejar las redes sociales para que las puedan mostrar. Y bueno, ahí van a aparecer los números y en los números mandan mensaje pidiendo cita con Edgar. Perfecto. Listo, ahí me pueden encontrar. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. Y pues bueno, la verdad espero que así como las mamás estamos hoy, bueno, o son las como fuertes aquí en esta comunidad, también los papás se den cuenta que tienen un papel súper importante en la crianza de los hijos. O sea, es tan importante como el de la mamá. Cada uno en su como dimensión diferente o características, pero la verdad es que los hombres en la crianza de los niños son importantísimos. Totalmente. Pues muchísimas gracias. Un placer. Y pues gracias a todos. Espero que nos veamos en el siguiente podcast. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como irinarodriguezcalderón.com o en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza, haz lo que amas y ama lo que eres, que nadie te detenga y